mis queridísimos sobles? ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Qué horrible, chicas! Parecen otra vez. Nos vamos a dar cuenta que no he dicho nada y lo voy a volver a repetir, ¿ok? Sí. 3, 2. Hola, mis sobles, ¿cómo están? ¡Qué gusto! ¿Qué creen? ¿Qué? Así es. Pues que hoy es miércoles de estreno, así es. Y para que ustedes vean que sí los leo, vamos a tener música. Aplausos. Hoy vamos a tener un programa increíble con música y gracias a ustedes por seguirse suscribiendo, gracias por seguir tocando la campana, gracias por seguir compartiendo y sin más preámbulo, diría la reina madre, comenzamos con este programón. No te puedes ir ahora. No. Pues es un privilegio, ya se lo he dicho y se chivea, porque sí se chivea, pero es un deleite el poder tenerte en este nuestro espacio 100% amigable. Eliasir, ¿en qué momento escoges el violín? ¿Por qué no eres un chico normal? O sea, piano, guitarra, violín. ¿Por qué violín? Cuéntanos tu historia con el violín. Cuando me han hecho esa pregunta, siempre me pone a pensar o me gusta pensar que el instrumento me escogió a mí. Oh. Porque yo sé que de alguna manera hoy entiendo que fue Dios quien puso ese instrumento en mis manos. Es curioso que lo digas porque piano estudió mi hermano, estudió mi hermana, estudió mi mamá. En su momento estuvo a punto de terminar, bueno, estaba ya en la carrera y ella es odontóloga, entonces decidió entre las dos, no podía con ambas, ¿no? Mis hermanos también tienen otra profesión, pero bueno, siempre estuvimos metidos en la música, ¿no? Mi papá hizo mucha música coral durante muchos años, orquestal, clásica, y realmente yo bueno, en la familia no había violinistas, y de pronto llega el momento en el que yo tengo que elegir instrumento. Y me acuerdo que me dijeron mis papás que me iban a inscribir al siguiente año en la escuela de música, donde ya estaban mis hermanos, que es la Escuela Superior de Música de Lima. Y me dicen, ¿qué instrumento quieres? ¿No? Me dijeron, pues piano, ¿no? Porque ya había piano en la casa, ya no había ningún problema. Y solo me cuentan que yo les contesté violín y me di la vuelta. Y mi papá como, violín, como, ¿de dónde, no? Bueno, pues vamos a ver de dónde, ¿no? Pero yo como con tal seguridad, ¿no? Y realmente pues había una influencia de la música que escuchaba mi papá, de la música que desde un origen, ¿no? Dio pie a que yo escuchara que había algo más, ¿no? Que el violín y que lo tradicional. Mi papá alguna vez tocó guitarra por gusto y demás, pero pues no sé, realmente llegó la idea del violín. Sé que fue Dios y en algún momento también incluso me arrepentí de haberlo elegido, pero después yo creo que Dios me volvió a decir, no, si es esto. Así que con toda claridad, pues creo que el instrumento me eligió a mí, Dios a través del instrumento. Y muchos dicen, Dios no se equivoca. ¿Y qué creen? ¿Qué? No se equivoca porque fíjate que, o sea, yo he tenido el privilegio de tocar con la única vez que he tocado que me han acompañado con violines ha sido con sinfónicas. Pero es como es todo, o sea, el violín forma parte de todo, entonces no es algo que lo tenga, no es un instrumento que yo pueda como captar claro. De entrada, no hay muchos otros instrumentos. Y la primera vez, es decir, que yo te escuché fue, algo me provocó, o sea, son tantas, de verdad, son tantas emociones. Y yo puedo decir sin duda que eres un virtuoso y no es de, ay, no, para nada. No, porque Dios te dio el don, no fuiste y lo compraste. Entonces Dios te dio un don, un virtuosismo, pero
la capacidad de transmitir es algo muy especial en ti. Ahora, yo creo que el violín es más celoso que un marido. Totalmente. A ver, sácame de esa mentira o es una verdad. Dime, confirma o di. Verdad absoluta. A ver, totalmente. Es un instrumento sumamente exigente. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo he dicho, de hecho, bueno, de entrada es un instrumento que no tiene el sonido dado, ¿no? Las notas ya expuestas. Oh. Como el piano, por ejemplo, uno voltea y aunque cierta persona no sepa tocar el instrumento, si tú le dices toca esta y te va a tocar un acorde. Y no sabe realmente lo que está haciendo, ¿no? Okay. Y no necesita saberlo incluso, puede sonar bien, puede aprenderse una canción. Ahora, el violín, no sabes ni dónde están las notas. Nunca había oído eso, pero es cierto. No están a la vista, no están Claro. Ni siquiera en el oído, porque tiene 4 cuerdas y hay pues una escala cromática en medio de ellas, ¿no? La cromática que va pasando por todos los sonidos que el piano, pero aparte y más. Porque en medio de eso hay sonidos, No. sí, que de repente cuando uno cae en eso, pues se llaman desafinaciones. Entonces suena Claro, muy mal, sí. claro. Sí, es un instrumento que, ahora que lo decías, estaba pensando, es un instrumento que puede sonar sumamente bien o sumamente mal. Sí. Terrible, puede sonar. Sí. Entonces es como abismal, ¿no? Y esto no quiere decir que el piano sea fácil, pero muy en palabras de mi maestro, se me quedó muy grabado que alguna vez me dijo, la enseñanza del violín comienza totalmente opuesta al piano, ¿no? El piano empieza de lo fácil a lo difícil y cada vez es más difícil porque de repente ya hay obras para 4 manos, no tienen 2, ¿no? Cosas así brutales, ¿no? Ajá. Impresionantes, pero con el instrumento, el violín, empiezas por lo más difícil, que es la posición. Uno no anda por la calle con las manos aquí. Entonces es una posición Claro. muy difícil, muy cansada de inicio. El proceso de formar las manos, de la posición, la postura, etcétera, sacarle sonido, tan solo. Sacar eso. Y es que has dicho eso, uno toca el tin, 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 re, do, lo que sea, pero acá tienes que sacarlo. Totalmente. Hay que sacar el sonido, después ver si el instrumento ya dio de sí, ya tiene todo lo que tenía, y pues que tenía que dar, y cambiar de instrumento a lo mejor para mejorar tu sonido. Entonces todo el tiempo te está como exigiendo, ¿no? Y ya de pronto llega el punto en el que se te puede volver sencillo porque ya es, pues como dicen, son años, ¿no? Ajá, así, son años. Largos. Ajá. Sí. Largos años. Ajá. Entonces, esa es como la diferencia, la dificultad de ese instrumento, que de por sí, pues en su misma concepción es raro, es un instrumento raro, ¿no? El instrumento de cuerda frotada, pues tiene ese origen muy antiguo. Me hiciste acordar que hace poco, como hace 2 domingos, nuestro pastor Fermín se acercó al final del avance y me dice, qué loco que este instrumento no haya cambiado casi nada en tantos años, ¿no? Le digo, claro, totalmente cierto. Es un instrumento que no ha cambiado. Sí, cierto. Digamos que no ha tenido unos cambios realmente tan notables, ¿no? O sea, en el barroco, que nos estamos yendo a los 800, pues es un arco muy cortito, mucho más separadas las cerdas de la vara, para otro tipo de música, para otro tipo de agilidad. Digamos que cuestiones muy específicas de construcción en el instrumento. Pero el 90% del instrumento sigue ahí, exactamente igual. Wow. Entonces es un instrumento demasiado antiguo que se puede traer pues a lo moderno, como ahorita escuchamos otra cosa, ¿no? Porque es un instrumento que a veces se ha limitado demasiado, ¿no? Sí. O es folclore, sí, ¿no? sí. Ajá. O es folclore, ¿no? Si estás en México, pues es mariachi, si estás en Argentina, pues es tango, cosas así. O sinfónico. O sinfónico, no claro, entra totalmente. dentro de lo popular. No sé si me explique. Y eso es lo que me cautivó, porque sí, como te digo, sí llega sinfónica, sí, y es maravilloso. Pero escucharte ya en música contemporánea, como le llamas tú, cuentamente, ¿verdad? De hoy, sí, como que no es muy, pero qué bueno que podemos tenerte y... Y has trabajado con artistas internacionales, y yo quisiera que mencionaras con quién
¿Quiénes han tenido el privilegio? Aquí se recontra parafraseando. ¿Quiénes han tenido el privilegio de que toques con ellos? Ok, pues he estado con, digo, por el trabajo. Venga. Y por pura gracia, la verdad es que me encontré con trabajos inesperados, ¿no? Ajá. 4 años, si no es que casi 5, ya perdí la cuenta, con Belinda, con Gloria Trevi, algunas grabaciones, me acuerdo pues algunas cosas con Ana Cirré, con Francisco Céspedes, un par de cosas, con Kalimba, cuando estuvimos en el Metropolitan, por supuesto con la grandísima María del Sol, con Nadia también. Con Nadia, claro que sí, mi bella Nadia. Se me va un poquito ahorita. No te preocupes. En general, pero sobre todo también grabaciones y cosas que a veces resulta que a veces ni te enteras que ¿con quién? Claro. Y cómo resultó, ¿no? Tú fuiste, grabaste, lo disfrutaste, pero de pronto ya no sabes dónde quedó ese disco. Me he puesto a buscar de pronto cosas y digo, mira, eso yo lo grabé. Y cosas así, ¿no? Y en otras cosas, fuera de artista, pues también en proyectos como... estuve 5 años en la Orquesta Mexicana de Tango, que también fue un proyecto muy... de un maestro argentino, César Holguín, bandoneonista argentino, que vino a México muchísimos años. Él dice que ya es un chelango. Muy bueno, chelango. La verdad es que yo nunca había tocado tango. Es difícil, es dificilísimo. Fíjate que comparte mucho con el clásico. O sea, el tango tradicional, que era orquesta típica, comparte mucho con la técnica clásica. Pero hay que hacerlo sonar distinto, ¿no? No puede sonar tan clásico, tan cuadrado, tan frío. Es muy apasionado, tiene que ser como que... Totalmente apasionado, muy buscando sonido distinto, ¿no? Porque hablando del sonido, lo que decíamos, de pronto llega un punto que suenas demasiado clásico, pero pues hay gente que le encanta eso y se queda ahí. Pero de repente yo sí escuchaba sinfonías, y me encantaba escuchar Mahler y Beethoven y Vivaldi, ¿no? O sea, como más como el solista del instrumento, el romanticismo, y me encanta la música coral y demás. Entonces de pronto me salía yo y decía, no, yo quiero escuchar rock, yo quiero escuchar pop, y empezaba a escuchar cualquier cosa, pero nunca me había adentrado en el tango. Y cuando me invitan, me llama, me dice que si podría tocar con ellos, que si me gustaría formar parte de la orquesta. Y cuando yo llego le digo, pues estoy a sus órdenes, pero nunca he tocado tango, ¿no? Y entonces pues me ponen la partitura enfrente y a tocar, como lo sabes leer. Y ahí adentro de la partitura es cuando te encuentras la esencia del tango, ¿no? Todo lo que no está escrito, que tiene que sonar a tango. Entonces me enganché, ¿no? Tengo muchos amigos argentinos y extraño un montón tocar tango, la verdad, ahora que lo digo. Me doy cuenta. ¡Pausa! Agarra tu instrumento, por favor. Tantito. Nada más, ya no estamos súper conectadísimos, pero porque esto no estaba planeado. Pero algo para que podamos captar. Es que me haces sentir que el violín es un instrumento enigmático. Claro. Sacas los sonidos, le buscas los sonidos. Tócanos un poquitito. Te agarré desprevenido, pero de eso se trata. Algo de tanto. Chicas, ¿verdad que sí? ¡Sí! Okay. Vuelvo a mi lugar, y vuelvo en mi, y en sí, y en do, y en re. ¡Qué barbaridad! ¡Es otra cosa!
cosa. Totalmente otra cosa, sí. Son emociones, pero brutales. O sea, brutales, como un combo de emociones. Sí, es una tormenta completa de eso. Y Sí. eso me enganchó, ¿no? Porque creo que en general soy así. Entonces, Como ven a por dos. Sí, Sí. entonces, Tú tienes un grupo. sí, Cuéntanos. Claro, tengo un par de proyectos. Cuéntanos que de tus proyectos. Hace tiempo ya habíamos dejado pues, de hacer música. Ujú. Incluso es un proyecto de música original que comencé cerca del 2003 con mi primo, que él es guitarrista, y él estudió también producción y composición. Y pues empezamos a componer canciones. Ujú. ¿Por qué no canciones románticas? Porque también yo escuchaba, de pronto me encontré con que pues también me gustaba el pop, ¿por qué no? Ajá, claro. Y de repente era como que hasta medio raro que te gustara el pop, ¿no? Sobre todo en el clásico, era, uy, ¿cómo te va a gustar eso? Oh, sí. Bueno, hay muchos clichés y muchas cosas acartonadas, las cuales me hicieron salir de ahí, ¿no? La verdad es que por eso no me dedico, estudié totalmente clásico, pero me salí de ahí. ¿Cuántos años, perdona, cuántos años estudiaste este instrumento enigmático y difícil? Del 1993 Ajá. al 2007 más o menos. Ahí es cuando yo terminé. Saca Bueno, cuentas, ¿cuántos salí. años? 14 años. Bueno, más o menos. Bueno, muchos. Y de ahí, pues la verdad es que nunca terminé Ajá. de hacer clásico, ¿no? O sea, estudié todo esto, pero nunca me dediqué al clásico. Yo cuando salí de la escuela, Ujú. inmediatamente entré a un proyecto precisamente haciendo rock. Ay, no. Era un proyecto que no puedo decir su nombre por cuestiones legales, no es cierto. Pero Bueno, se da, pero sí. Ajá. No a tal grado, pero sí hubo hay unas cosas. Ok. Te lo pierdes. Estuve 5 años Ujú. ahí. El grupo se llama Desconecte, Ujú. que era precisamente con este juego de palabras de instrumentos desconectados. Ajá. Pero terminábamos más conectados que nada, enredados en mil cables y demás, porque empezamos a procesar los instrumentos, ¿no? Ok. Eran 2 violines, cello y cajón, y esto sustituía como la base de una banda de rock. En lugar de vocalistas, pues evidentemente era el violín, los instrumentos. Entonces empezamos a hacer covers de canciones desde los 80s, 90s, etc. Ujú. Y yo ahí me encontré, yo según esto iba a suplir, el proyecto tenía 6 meses que había empezado, yo no lo inicié, Ujú. pero tenía 6 meses, estaba bebé, Bebecito. yo entré y se fue para otro lado, ¿no? Porque empezamos a hacer más cosas, había Ujú. como más para dónde ir. Y cuando me di cuenta, yo ya llevaba 5 años en ese proyecto. Tuvimos 2 Vives Latino, ganamos una beca que se llama México en Escena, que fue de parte de Conaculta. Yeah. Fuimos a grabar a los 5A Studios en Londres, grabamos nuestro segundo disco ahí. Ok. Fue como una grandísima experiencia e impregnarte de música de todos lados, ¿no? Ujú. Experimentar con el instrumento, eso fue lo que la verdad es que hizo como un boom, que explotara en experimentar y saber qué puedes tocar y qué no. Ujú. Esto fue previo a lo del tango. Y incluso hasta cosas de pop ya sacábamos, pues porque empezaba el trabajo y empezaban cosas, empezaban a llamarnos, Ujú. empezamos a grabar algunas cosas y de ahí pues, oye, puedes grabar con tal artista y tal. Empezaba precisamente como en esa línea, ¿no? Mi queridísimo Eliasib, ¿con qué nos vas a deleitar? Bueno, es una de mis alabanzas favoritas de contemporánea. Estaba entre elegir esta o algún himno tradicional, pero creo que esta se prestó un poco más para lo que buscaba. Se llama Poderoso para Salvar, es una canción de Hillsong y una linda versión. Nunca la había tocado instrumental, entonces vamos a ver cómo sale. Padrísimo.
Ese fue el primer proyecto que tuve y de ahí, a la par de este proyecto, regresando a la pregunta, porque ya le di la vuelta. Este proyecto se llama Invato y en realidad componíamos música original. Una mezcla de funk, un poco de R&B y pop. Era lo que nos gustaba escuchar y lo que pues, tratábamos de impregnar y de hacer en nuestras canciones, ¿no? Desde la balada pop estaba muy de moda Sin Bandera, pero nosotros ya habíamos compuesto una que sonaba a eso y después cuando escuchamos Sin Bandera dijimos, ¿qué? Ya nos ganaron la idea y vaya que nos ganaron. Y creo que sí, pues, pero bueno, continúa. Entonces empezamos a hacer más música, con muchísimos esfuerzos logramos grabar un disco y se quedó ahí. La verdad es que no hicimos más, tenemos un montón de canciones guardadas, pero el proyecto pues porque tal vez así lo dispuso el Señor, pues no lo pudimos sacar más allá, hasta que mi buen amigo Benji me dice un día, oye, ¿no quieres tocar en Noche de Semilla con Invato? Porque él había tocado con nosotros en la batería. Y yo, no, no. Pues ya está muerto el proyecto, yo le decía. No. Entonces me dijo, pero pues vamos que a tocar. Se reviva. Sí, y así fue, ¿no? Como en 2 meses revivimos canciones. Para entonces, la verdad es que yo, pues, eso no existe, pero eso de la cuna cristiana, ¿no? Bueno, yo nací en un hogar en el cual conocían a Cristo y pues conocía, ¿no? Yo como joven viví, ¿qué? 32 años conocí de oídas, ¿no? Lo había oído. Hasta que el Señor tiene a bien de, pues, revelarse a mi vida por completo, yo le entrego mi vida y me empieza a dar canciones, pero ahora, pues, para Él. No en sí alabanzas, sino canciones que hablan de Él, ¿no? Y Benji me decía, terminamos con un par de canciones así para ese evento, ¿no? Entonces tocamos 4 de Invato y 2 nuevas mías, ¿no? Entonces, con una banda impresionante, sonó increíble y fue como wow, ¿no? En este proyecto precisamente fue cuando yo, pues, me atrevo, venga, la vergüenza, venga, a cantar como solista. Guarda silencio, es chivear, ¿ok? Canta hermoso, y la otra vez lo estaba viendo y toca la guitarra, entonces fue así de, a ver, y vende mole los domingos, ok. Canta hermoso. Te interrumpí abruptamente, pero sigue. ¿Te acuerdas de lo que nos estabas diciendo? Sí, me acuerdo. Venga. Y también de lo que te dije al principio antes de empezar la entrevista, que yo no soy cantante, porque la verdad es que yo no estudié canto. Sí llevé clases de... ¿solfeo? Pues, sí, además de eso, prácticas corales, ¿no? Pues sí. Y demás. Yo desde niño también hice muchísimo coro, ¿no? Hice muchísimos coros. Ahora caigo. En muchas, todo lo que sea de voces y de... Teníamos quiero decir, ¿no? Porque ese proyecto sí sé que es de Dios. Durante más de 20 y tantos años, ya perdí la cuenta. Bueno, estamos en el 2020. 20 años, un proyecto que se llama Ensamble Vocal Selah, que es un proyecto de ensamble a capela, que hemos hecho con músicos y demás, pero originalmente empezó a capela y actualmente tenemos un ratito sin hacer algo, pero también eso, pues, fue como muchísima influencia, ¿no? De escuchar, sobre todo que este instrumento también o te afina el oído o no más no. ¿O cómo? O no más no. Ok. Tiene que estar muy entrenado el oído para la afinación del instrumento. Totalmente. Entonces eso ayuda y comparte muchísimo. Me he dado cuenta a lo largo de los años precisamente que el instrumento por naturaleza, que es la voz, y el violín, tienen muchísimas simbiosis. Sí, totalmente. Comparten mucha base, comparten mucho origen del sonido. Creo que si lo puedes cantar, lo puedes tocar en el violín y viceversa. Obviamente dentro del rango. Pero sí, creo que comparte muchísimo y bueno, de ahí que no me daba miedo cantar. Eso sí, no me daba pena, no me daba miedo agarrar el micrófono, pero como solista, pues es otra cosa, ¿no? Entonces yo, respetando a las verdaderas voces que sí lo hacen, siempre he dicho que no soy cantante, ¿no? Porque yo estudié violín, yo soy violinista. Y con lo de la guitarra, bueno, ni hablamos, esa la agarré porque había que acompañarse y me encantaría poder tocar más. Me siento frustradísimo cuando quiero hacer más cosas y no puedo y digo, bueno, no es que no es mi instrumento, es mi salida,
Es lo haces muy mi bien. momento. Lo haces muy bien, la verdad. A mí sí me sorprendió escucharte y luego, o sea, escucharte cantar y escucharte en la guitarra. Y quiero hacer como un paréntesis, porque ¿en qué momento tú conoces realmente en vivo y a todo color, en tercera, quinta dimensión, a Cristo? Porque entiendo que cuando Dios da, porque Dios da todos los dones y habilidades, uno los puede pulir y los puede hacer mejor, pero ahí está incluido. Maestro, me va a tocar el privilegio de cantar contigo una de mis canciones favoritas, porque habla de ese amor que ningún ser humano puede dar, solamente Dios. Y el amor de Dios es inmerecible, inmerecido, pero muy agradecido. Esta canción se llama No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberla lacerado en mi maldad. Déjame hoy
qué difícil para ti, siendo un extraordinario violinista, lo de guardar un equilibrio en el corazón y no perder el piso. ¿Perdiste el piso en algún momentito? Esa es la primera y me la contestas picadito y al canto, porque viene la segunda de que ¿en qué momento, qué tuvo que pasar para que conocieras al Señor? ¿Perdiste el piso en algún momento dado? Porque uno, mijo, aquí entre nos, uno sabe cuando uno es bueno, y dices, ¡ay, les va! ¿No? Y te sueltas. Y te sueltas, ¿no? Sí. ¿Perdiste el piso? Totalmente. Sí. Perdí el piso y ¿Tuvo el eso que techo ver y- que conocieras a Cristo o no tiene nada que ver? Yo creo que el Señor ya me estaba hablando Ajá, y yo me hacía el sordo, ajá. pero cuando te quita la venda de los ojos y puedes ver, Ujú. realmente llevaba tantos años siendo paciente conmigo. Mm. Y yo, justo con este proyecto que te comentaba, que Ajá. fuimos a Vive Latino y demás, todo esto, bueno, obviamente, ¿no? Pisaste escenarios que no pensabas y yo empezaba a hacer mi lista de qué escenario me faltaba, Ujú. ¿no? ¡Oh! No No solo manches, en ya las- ni yo. No solo en la Ciudad de México, ¿no? En el... Pues no en el mundo tanto todavía, pero sí algunos lados fuera de México, pero Ujú. pues en la República no, y entonces pues a echarle al currículum, ¿no? Y entonces se vuelve totalmente puro orgullo, puro ego, y te decía, no solo perdí el piso, perdí el techo, el rumbo, Mi perdí niño. todo. Sí, O sea, pues sí. y creo claramente que fue cuando el Señor dijo, tú ven para acá. Ujú. Y Venga. se acabó el trabajo, se acabó el proyecto, Ujú. salimos muy mal, por lo que te decía también, una cuestión ahí Ujú. legal. Pasó como año y medio sin trabajo, pero nada, ¿no? Los contactos que yo tenía en Ocesa, con gente pues, del medio, Vive Latino y demás, que era un poco más del rock, no tanto el pop, Ujú. pues se quedan con con su versión Ujú. que le llegó a los oídos Ujú. y no la verdadera, ¿no? Entonces, pues yo toco puertas, veo con quién puedo tocar, nada. Ujú. Voy a buscar trabajo a donde sea, ¿no? Ofreciendo un proyecto pues como nuevo, Ujú. nada, cero. Y empiezo pues como en esta parte como de frustrarme, pero el Señor tenía tanto cuidado de mí que me hablaba mucho y digamos que me daba mucha paz, pero yo no sabía que esa paz era precisamente la que supera todo entendimiento y que no tenía yo ni idea. Ajá. Después lo veo, ¿no? Pero pasan muchos años, empiezo a tener trabajo, ahora empieza la faceta pop, Ajá. pero creo que con lecciones aprendidas, ¿no? Ujú. Totalmente, ya no era yo el de adelante, Ujú. ya acompañaba yo a los artistas y de pronto eso me podía como, es que yo antes era el turco. Wow. Y de pronto era como ya no, y te bajaba, ¿no? Te bajaba al piso. Ajá. Pero siempre agradecía que ahora había trabajo, ¿no? Que no había habido, etc. Y suceden cosas muy particulares en mi vida Ujú. que el Señor determina una noche decir, basta. Se Este acabó. es el Se día. acabó. Este es el día que tu vida se divide como la historia, ¿no? Ok. Antes y después de Cristo, totalmente. Cuando yo me doy cuenta, realmente yo estoy con la frente en el piso. No me acuerdo cómo, pero sé que me entró un miedo, un temor, todo, Ujú. ¿no? Y cuando vi, pues yo ya estaba pidiendo perdón por cosas que ya ni me acordaba. Pero, Suele suceder. entonces, una transformación total y así desde el día 1 empieza oposición tremenda, ¿no? No ya en la parte del trabajo, pero en la cuestión personal, Ujú. pues se me va al piso, ¿no? La Ujú. vida, pero el Señor siempre con la mano así tomándome y no me dejó caer, no me ha dejado caer. Y todo eso tuvo que ver, todo se va como abonando, ¿no? Ujú. Se va juntando y pues se va viendo ya precisamente el rompecabezas, ¿no? Ajá. Que todavía le faltan piezas y me urge verlas. pero sin duda toma sentido, ¿no? El Señor empieza a prometerme Ujú. restauración en mi vida, ¿no? Ujú. En Isaías, y me empieza a hablar y me acuerdo perfectamente que fueron meses de inicio que yo dormía en paz y que cuando despertaba me sabía de memoria un par de versículos nuevos que ni siquiera había leído. Ujú. Y de pronto era como, y buscarlos, ¿qué es esto? ¿no? Ujú. Y
pues sucede que pues ahora tienen sentido esos versículos. Cuando uno los estaba como más bien tergiversando un poco, ¿no? Hoy tienen sentido en cuanto a restauración, en cuanto a futuro, en cuanto a plenitud de lo que Él quiere, ¿no? O sea, porque pues Él precisamente vino a darnos vida y que la tengamos en abundancia. Entonces, y no habla de cuestiones económicas, habla de abundancia de vida, que vivas esta vida que Él ya te dio, ¿no? Y de este lado de la eternidad hay tantas cosas que vivir, ¿no? Que cuando uno se va para abajo, pues no las ve. Y dice, pues ya mejor llévame, Señor, porque pues aquí está muy... Está difícil. Y sí, está difícil, pero se nos olvida. A veces digo, Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicción, y eso que lo sepan, porque muchas personas buscamos, yo me incluyo, al Señor para que nos solucione nuestras cuestiones terrenales. Y a veces lo hace, ¿no? Pero nos solucionó el problema más grande, que era dónde íbamos a pasar toda la eternidad, ¿no? Y a veces, como tú estás diciendo, el Señor permite estos desiertos, estas cosas tan profundas, porque entonces podemos ver lo que dice el manual, ¿no? Que somos polvo, ¿no? Yo creo que esta pandemia tan cuarentena, ¿no? Esta cuarentena ha traído eso de, yo voy, yo toco, yo quiero, ¿cuál escenario me falta acá? Voy a cantar acá, de repente, no, y es donde podemos ver la soberanía de Dios que está queriéndonos dar aquí, y esta ha sido una oportunidad increíble para que nosotros como cristianos podamos compartir del amor de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios, que está interesado no tan solo en darnos aquí una vida plena y abundante, que sí, claro, ¿no? Claro. Pero que nos tiene una 1000 veces más allá. Pero como cristianos a veces nos perdemos esa parte de disfrutar esta plena, para que la tengan vida y en abundancia. Y qué padre escuchar, ¿no? Que en estos, después de haber vivido varias cosas fuertes y pesadas, hoy puedas estar viviendo esta vida plena y abundante que el Señor ofrece. Y eso es algo que ustedes, mis soles queridos, es bueno que lo sepan. Está muy choreada, que yo no tengo religión, o sea, olvídate eso, ¿sí? Es hermoso ver como una vida como la de Eliasib, teniendo tanto talento, visitando tantos lugares increíbles, tocando con gente tan maravillosa, pero tuvo que llegar un breaking point, ¿no? Totalmente. Y otra cosa que quisiera comentar, ¿no? Porque tú dices que naciste en una cuna cristiana, que no existen porque no existen pampers cristianos, no hay de eso, no hay. Pero la cuestión es que muchas veces creemos conocer a Dios a nuestra forma, con sabor chocolate, sabor menta, con muchas, ¿no? De una forma o de otra, ¿verdad? Y la verdad es que no lo conocemos, y qué padre que puedas compartir eso, que sí tenías una idea de quién era Jesús, de quién era Dios, pero hubo un momento en que lo conociste y lo conoces de manera personal, y eso es algo que qué padre que llegaste a este punto y que lo podemos estar diciendo, porque eso es parte del propósito de Dios con todo esto que está pasando, ¿no? En el mundo tenemos aflicción, pero Jesús dijo, confíen en mí, que he vencido el mundo, y es algo que nos da a nosotros como sus seguidores, ¿no? Esperanza. Entonces, gracias por compartirnos esta vida eterna, esta vida plena, esta vida abundante que estás viviendo hoy. Tienes ya, porque se nos está acabando casi el tiempo, ¿qué quisieras dejarnos de tus proyectos? ¿Dónde podemos buscarte? Dinos tus redes, por favor, suéltalo todo. Claro. Mis redes son Eli Morán en Instagram, que es ELY Morán, con N de niño al final, todo junto, Eli Morán. Y en Facebook la fanpage es Eliasib Morán, que ese es mi nombre, ¿no? Eliasib Morán. Ahí me pueden encontrar. Tengo un canal de YouTube, no me acuerdo cómo es, creo que es Eliasib Morán también. Proyecto próximo, así que tú digas, voy a hacer esto para que estén bien pendientes, bien truchas, caperuchas. Sí. Pues con esto de la composición, inventamos un poco. El Señor me ha dado ya la cantidad necesaria para grabar un disco de canciones originales que hablan de Él, con este tipo de música que nos gusta, ¿no? O sea, pop, funk, con esto.
Y pues ya le di muchas vueltas al proyecto porque no sé ni por dónde empezar. Se me hace tan grande el proyecto. Ajá. Y que de pronto Dios me dice, dale. Y yo, ¿pero por dónde? Entonces, yo no soy productor como tal. He producido un par de cosas, pero desde atrás, en la cuestión auditiva, de decir esto sí va, esto no, quita esto, vamos a arreglar esto. Arreglo sí, pero yo no. Entonces, con esto de la pandemia me atoré muchísimo porque... Y yo de repente me sentaba en el estudio y decía, ¿por dónde empiezo? Ujú. O sea, no sé cómo empezar. Y bueno, ya he empezado a grabar algunas cosas, entonces precisamente creo que eso es lo cercano. Ujú. Y tengo un proyecto que rápidamente es de trabajo, que la verdad es que es donde hay provisión y donde hay... Es muy interesante, se llama Hit Zambosa, que realmente es un proyecto que como que cambia mucho, muta mucho para Ajá. el tipo de evento, de lanzamiento, de mil cosas, ¿no? Como veo doy, o sea, Ajá. como veo doy, se acomoda, Sí, se yo, camaronea. ajá, exactamente, yo trato de hacerlo como muy personalizado, ¿no? Ok. De repente es una marca, lanzamiento de, no sé, cosas como Ford, HSBC, hemos hecho cosas así. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Ok. Y lo adaptamos mucho, pero siempre con la esencia de que son como covers de un montón de épocas, 80, Ujú. 60 hasta actual. Wow. Y a veces instrumental, a veces es incluso con voz, a veces pues se va campechaneando ahí. Se llama Hit Zambosa, casi todo el material que estoy subiendo de ese proyecto Ujú. está en mis redes, ¿no? Eli Morán, y ya de ahí pues, se pasan al otro. Y tienen un compromiso, vas a venir a presentar ese proyecto acá cuando ya esté. Sí. Totalmente. Y si ustedes quieren de verdad deleitarse, ya oyeron ahora sí que como veo, ¿cuál es su necesidad? ¿Cuál es su fiesta? ¿Qué está festejando? Llámenle a la CIB, es neta. Y algo que me gusta, que en este canal yo quiero estar apoyando a gente talentosa como tú. Así que búsquenlo, ahora sí que deleítense ustedes al llevarlo a cualquier celebración. Gracias, Eliasib, por deleitarnos. Chicas, un aplauso para Eliasib. Gracias a ti. Gracias por Muchísimas acompañarme. Y mis obras, como digo, siempre nos vemos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a cada uno. Yo sé que debería estar solo una cámara, pero es diferente. Este programa muta, así igual que el proyecto muta. Gracias por acompañarnos, gracias, disfruten. Suscríbanse a su canal, suscríbanse a este canal y que Dios los bendiga a ustedes y a toda su familia. Los quiero.